Okay, hello everybody. Thank you for coming. It's nice to be with you for another class, and we are going to begin reading the versicle. Well, for this week we have Matthew 5:47, and the Lord said to us, "And if you greet only your own people, what are you doing more than others? Did not even pagans do that?" Well, this is according to the New International Version, and the value for this week is to greet. To greet. Well, for today, let's take a look for another translation according to Bible Hub. Let's go to the New American Standard Bible. At first, we have to remember that according to this version, for some authors, maybe we are going to find people in this part, or maybe friends or brothers. But it's interesting to notice that in New American Standard Bible, we are going to find brothers and sisters. And if you read only your brothers and sisters, maybe this is for that part that maybe in the modern society, we think that just to use brothers is maybe for a society when men's rules and woman doesn't do anything. Well, I think for that New American Standard add this part to get clear. But we know that for ancient time when they use brother, they are not excluding the women's. No, they are including in that way. Well, and then we have, what more are you doing than others? Even the gentles. Remember, we have many terms for this part. Maybe can be like pagans, gentiles, and tax collectors or publicans. Do they not do the same? Well, for NASB, a New American Standard Bible for 1995 and 1977 is the same translation, with the exception that we are not going to find sisters, just brothers. There is great and gentlest, and great one more time. Legacy is similar to other version, greet, brother, gentleize. Okay, now let's go to Amplified Bible because we are going to find three interesting explainings about some words. At first, and if you greet only your brothers, what is greet, or what is the definition for greet according to the Amplified Bible? Is this wishing them God's blessing and peace. Wishing them God's blessing and peace. Okay, that's it. Amplified Bible is not saying, is saying to us that if, for example, you say to somebody, hello, good morning, how are you, good afternoon, good evening, all that are greets. But the greet that he's talking about Jesus in this part of the Bible, in this passage, is maybe like, may God bless you, or blessing for you, the peace from God. I wish you the peace from God to you. In that way, maybe not just the greetings, the most common greetings. No, in this part is to desire to somebody to want it the bless from God for somebody. Well, what more than others? What more are you doing? Do not even the gentlest. Well, in this case, we have a definition for gentlest. And what is the definition for this? Is who don't know the Lord. Okay, that means if we are talking about maybe pagans, we're talking about publicans, we're talking about tax collector, or we're talking about gentiles, well, all that people are people that don't know the Lord, or maybe are people that do not fear to the Lord, or maybe are people that do not believe in the Lord. Well, it's interesting to thinking about it because Jesus is saying to us that we are similar to the rest of the world if we don't make a change in our life, because we need to change the thinking
about maybe some people that that we we can get along with they for some reason, many reasons. It could be maybe your relative, it could be a neighbor, it could be a coworker, whatever people that maybe we have a problem, or maybe they have a problem with us and we don't know that and we don't know why. We try to make a conversation, we try to talking with them, but they don't want to do. In our case, is worse because we have many people that maybe do something wrong, or well, not wrong, do something bad to us, knowing that they have this intention, this bad intention, in actions, and maybe to against us or against you, against me. Well, for that people, we have to wish him blessing. We have to wish him God's peace every time. Every time we have to say, may God bless you, may God bless you, may God bless you. Blessing for you. Well, that is the order from Jesus, because if we don't do that, we are similar, we are like people that don't believe in God, that don't believe in Jesus, that say, hey, I don't know about the Lord. But in this case, uh, try to thinking about El Salvador or maybe the rest of Americas, who there is a few people that can say, hey, I never listened about the Lord. Everybody know about the Lord. Everybody know about Jesus in this part of the world. Well, for that, applicating for our daily lives, do not the Lord is going to be like, I don't believe in God. Well, that's gonna be all for today about the versicle, and here we go to continue with the reading and conversation material. Okay, we have to complete, but I want to make an advisement for your for everybody. Okay, antes de seguir con la lectura de Spectacles, quiero compartirles algo porque espero poderlo programar, si no, si Dios lo permite, a partir del día lunes. Es una actividad que quiero realizar, ya vamos en varias ocasiones con esta materia, en que esa actividad la he querido realizar, ¿verdad? Con los grupos, pero no se ha podido desarrollar, ¿verdad? Ha habido algo que lo ha dificultado, pero me he propuesto que con el grupo de ustedes sí lo vamos a efectuar. Como estamos en Reading and Conversation, y si bien es cierto, tenemos este material que son diversas lecturas para no aburrirnos en la misma, ¿verdad? O no estancarnos en un solo estilo de literatura. Hay diversas lecturas en este material. Ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Con unas 3 que hemos hecho que varían de fondo, de temas y de forma. Pero lo que quiero hacer desde hace días, tengo esta intención, es que con los que están en ese nivel de Reading and Conversation, con los que están en este asignature, quiero poner un reto. Y el reto es que mientras desarrollamos las clases que debemos de ir haciendo, digamos, con el contenido programático, con el material, quiero que hagamos una actividad extra que vaya a la par. Hay un libro que es el que quiero traer para que hagamos esa situación. El libro se llama Screw Tape Letters. Screw Tapes Letters. Lo traducen, ¿verdad? Al español. Curiosamente, es muy diferente la traducción o la han tratado de arreglar, ¿verdad? Y quizás nos suene raro, pero es un libro cristiano, debo destacar. En español se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Es como lo han traducido, Cartas del Diablo a su sobrino. Fue escrito por un señor inglés que se hace llamar, digamos, C.S. Lewis, así se conoce como C.S. Lewis.
Yo tuve la oportunidad de leer ese libro en la situación de la cuarentena. Ahí fue donde tuve la oportunidad de conocer de ese libro y poderlo leer. Obviamente el texto original, ¿verdad? El libro originalmente está en inglés, pero quiero destacarlo porque es parecida a esta lectura de Poe, en el sentido de que representa un reto leerlo. O sea, no es como leer un cuento de hadas de Disney o leer algo, digamos, que tiene un inglés muy digerible. Es bastante parecida la lectura a esta. La lectura está por dividida en, precisamente son, o sea, el esquema es parecido al que se utilizó para esta lectura de Poe. Ese de Spectacles fue publicado en un diario, creo que se llamaba Dollar Newspaper, si no me acuerdo mal. Ahí fue donde Poe mandó o escribía con frecuencia estas historias, que engrosaban, digamos, las páginas de ese periódico. Se dice que curiosamente no recibía una gran remuneración por sus historias, ¿verdad? Pero que luego se apreciaron mucho después de publicadas. Eh, la Screwtape o las cartas, literalmente sería, lo han traducido como las cartas de Scrutopo, sería la traducción literal del inglés, pero les decía, se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Son eso, son como una serie de cartas. De ahí se estima que C.S. Lewis la escribió como una miniserie, ¿verdad? También para un periódico, o sea, iba haciendo una por una, iban saliendo en periódico, pero en un periódico que se publicaba en Londres. Y luego se compilaron en el libro. C.S. Lewis es un personaje muy interesante porque si no han oído hablar de él nunca, es el escritor de Narnia. Y de hecho, en este documento vamos a encontrar un texto breve de Narnia. Así que, tomando en cuenta eso, quiero desarrollar esa actividad con ustedes. La intención, ¿verdad? Es que o sea, esas no las vamos a leer en clase. Ese libro lo voy a dejar para que usted lo lea en casa. Cada semana vamos a ir diciendo qué cartas se van a leer al inicio de la semana. La intención de las dinámicas que vamos a hacer con esa es que los días viernes, tentativamente, vamos a hacer una puesta en común de lo que leímos. Entonces, ahí vamos a practicar un poco más el speaking, porque usted va a dar su parecer. Van a haber unas como preguntitas, ¿verdad? Que van a ser eh, como de un conversatorio. Es un conversatorio donde vamos a opinar. De hecho, lo que quiero que sigamos es como un formato como de un reading class, un club de lectura. Los clubes de lectura nacieron con la idea no de leer en grupo en el mismo lugar, sino de leer en casa, reunirse, a discutir, a compartir, digamos, qué experiencias, qué se aprendió, qué reflexión de cada libro. Entonces vamos a tratar de seguir esa dinámica con ese otro libro. Bueno, cierro ese paréntesis y vamos ahora a continuar con la lectura. Entonces, I need one student for making the reading for this paragraph. Tell me, who wanna practice English for tonight? Reading from my history to Adolfo Simpson. Tell me who wanna practice. Me, teacher. Thank you, Ulises. Come on, we hear you. My story requires that I should be somewhat minute. I am still a very young man, not yet 22 years of age. My name at present is a very usual and rather plebeian one Simpson. I said at present, for it is only lately that I have been so called. How the legislative adopt his surname.
We think that last year, in order to receive a large inheritance left me by a distant male relative, Adolfo Simpson. Okay, thank you so much. Now, Ulises, I need that you make a translation for us to Spanish about what you understand from this text. Mi historia requiere que nos tomemos como un minuto. Está un poco difícil, teacher, la traducción. Ok, vamos a ayudarle entonces. Lo primero estamos bien. Aquí dice, I am still a very young man. Sería como decir, bueno, yo todavía era un hombre muy joven. Y luego dice, not yet 22 years of age. ¿Qué idea le da a esa otra parte, Ulises? Digamos esta de acá. Que no tiene 22 años de edad. Aún no había tenido o llegado a los 22 años. Ok, veamos esta. Trate de traducirme esta parte y en lo que no pueda, ahí le ayudo. Ok, teacher. Mi nombre en el presente es muy usual y brother, no sé, Podrías traducirse como se calificaría. Se calificaría se calificaría solo como Simpson. como Simpson. Ok, vale. En ese caso, este adjetivo es plebeyo, ¿verdad? Entonces, algo así vendría siendo, bueno, mi nombre actualmente, recuerden que en eso de at present, como está hablando de una narrativa, quizás mejor dicho, más que el presente, podríamos decir mi nombre en el presente, actualmente, es un nombre muy usual, ¿verdad? Y calificado como plebeyo, que es Simpson. Continuamos con otra parte, Ulises. Yo digo en el presente porque eso recientemente o exclusivamente. mm, Ayúdame, teacher. Ok, dice, I say at present. Digo, en este momento o en el presente, como lo dijo usted, porque hace poco, ¿verdad? Que me he llamado así, dice, tengo poco de estarme llamando así, poco tiempo, se entendería. Y luego viene esto que quizás nos dé un poquito que hacer, ¿verdad? Este término de having legislatively adopted this surname. Eh, Tengo poco tiempo, dice, de ser llamado así y de haber legalmente adoptado este apellido, ¿verdad? Recuerden que surname se refiere a last name, es otra forma de decir last name. Al leer a Poe, quiero volver a aclarar eso, al leer a Poe, uno podría pensar que está ante un autor británico, porque usa palabras o terminología que viene como del inglés británico. Eso hay que aclararlo por dos cosas. Recordemos que la fecha de publicación de este texto que estamos leyendo ahí fue en 1844, o sea, en 1844. Y ese es un antecedente, o sea, nos referimos a bastante tiempo atrás en los Estados Unidos, en donde todavía había cierta predominancia de las raíces británicas. En segunda instancia, leímos que Poe nació en Boston y Boston es un estado que siempre se ha caracterizado, aún en la actualidad, a manejar un inglés más British que American. O sea, tienen más esa forma de hablar e incluso de comunicarse con ciertas palabras al estilo británico el, que el resto de Estados Unidos, que pues son más Americans. Bueno, veamos esta parte última. Me indica Ulises si puede darnos una idea de esto que está acá o qué piensa que sería.
Más o menos sería el año pasado en orden a recibir una larga herencia que me fue dejada por, por algo relativo a Adolfo Simpson. Ok, aquí vamos a corregir. Relative, en este caso, se refiere a familiares. Entonces, sería algo así como de que un hombre, ¿verdad? Un hombre o un familiar masculino, ¿verdad? Distante, que se llamaba Adolfo Simpson, fue el que le dejó la herencia. Eso es lo que nos está narrando aquí en el texto. Nos está poniendo como un contexto, ¿verdad? O sea, primero, recordemos que lo que veíamos en la clase anterior nos introducía de que tiempo atrás era normal ridiculizar a todos los que creían en el amor a primera vista, pero después eso fue cambiando, decíamos, y se fue profundizando esa idea. O sea, él nos está poniendo un contexto ahorita para narrarnos una historia. Ese contexto va en primer lugar con darnos como la idea de que él no creía en el amor a primera vista. Es decir, Poe no es que esté redactando esto a título de Poe, sino que lo está redactando a título de el personaje, o el personaje es el que nos lo está redactando. Es como esas películas, ¿verdad? Donde el narrador es el mismo actor principal o es el mismo personaje principal. Entonces, quien nos está narrando ahorita todo esto es el personaje principal de nuestra historia. Y nos está poniendo en ese contexto donde él no creía en el amor a la primera vista, pero luego se dio cuenta que sí, que habían ciertos estímulos, que había algo de magnetismo, nos dice por ahí, entre las personas. Y ahora nos habla que para podernos contar su historia, que obviamente, si ya nos dijo lo anterior, es una historia de love, es una historia de amor aparentemente, nos pone en el contexto de que sucedió cuando era un hombre joven, no mayor de 22 años, y que por algún motivo, no lo sabemos todavía, pues tuvo que cambiarse el nombre, ¿verdad? Aparentemente para poder recibir una herencia, hasta donde no dice ahí. Eh, Se entenderá pues que pertenecía quizás a una clase social muy alta para haber recibido esa herencia. Ahora, vamos a ir a este párrafo, este está pequeño. Who wanna practice? ¿Quién quiere practicar al mismo ejercicio, verdad? De leerlo y después tratar de hacer una traducción. Yeah, teacher. ¿Ok? ¿Qué más? Received a large inheritance left me by a distant male relative, Adolphus Simpson. The vested was conditioned upon my taking the name of the testator, the family, not the Christian name. My Christian name is Napoleon Bonaparte, or more properly, there are my first and middle appellations. Ok. Thank you, Felix. Try to make that translation for Spanish. Trate de hacer una traducción de lo que entiende. Si necesita ayuda, nos dice. Y inheritance, eso sí no sé qué significa, teacher. Recibe una larga, y ahí esa palabra sí no me la puedo. Ese ya lo habíamos tocado quizás sería desde aquí, porque esa parte ya la había cubierto con Ulises. Y decíamos que Estoy. eso es una herencia, eso es una herencia. Ajá. Em, igual, Beckett, sí no sé qué significa. Em, bueno, esa la podría, bueno, en general la idea de esta oración sería como decir de que el testamento o digamos el recibimiento de la herencia, eso es el Beckett, estaba condicionado, dice, a que tomara el nombre, ¿verdad? Que tomara el nombre de mi heredero o de mi
de quien había dejado el testamento. Eso sí podríamos ver. Veamos de acá para adelante. Ok, Félix, tell me, ¿será que nos puede dar una idea que sí aquí? Sí, mi nombre cristiano es Napoleón Bonaparte y mi nombre apropiado, ese es mi primer y mi intermedia apelación, algo así. Ok, well, bueno, aquí hay varias cosas. Eh, bueno, decíamos que la condición, ¿verdad? La condición para poder recibir la herencia era tomar el nombre de mi testador o que me ha dejado la herencia. Baptismal, not a Christian name, my Christian. Bueno, esto está raro el término de Christian name. Es como, literalmente sería como el nombre cristiano. Em, el nombre cristiano, pues, obedece a la costumbre del bautismo, ¿verdad? Normalmente la iglesia tradicional acostumbra a hacer bautismos y cuando se hacen los bautismos, ahí es que se pone el nombre del niño. Entonces a eso se le llama un Christian name, que es como cuando acá nosotros decimos un nombre de pila, el nombre con el que asentaron a la persona. Modernamente sería el nombre que ponen en la alcaldía. En aquellos tiempos recordemos que, bueno, todavía en nuestro país se da en algunos casos, ¿verdad? Donde muchas personas su acta de nacimiento o su partida de nacimiento no está en una alcaldía, sino que está en una iglesia, porque era una costumbre de esos tiempos. Y se ha trasladado, ¿verdad? Pero luego nos dicen que su nombre original era este. Vaya, a partir de acá ya nos damos cuenta o debemos ir perfilando que el relato es una especie de sátira, porque meter ese nombre de ese personaje emblemático para los franceses no es por solo meterlo o por solo usarlo. Poe tenía un propósito y ya lo vamos a descubrir, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? Todos reconocemos el nombre y de hecho, en fact, no sé si se habrán dado cuenta, pero ya viene una película de ese personaje, ¿verdad? Que lo va a interpretar Joaquín Phoenix. Y todo apunta a que va a ser una muy buena película narrando, digamos, cómo este llamado emperador, ¿verdad? Llegó a conquistar una buena parte de Europa. Pero bien, es una referencia, ¿verdad? Obviamente, mm, mm, ya nos dijo que actualmente él lleva el apellido Simpson, pero que su nombre original, su nombre de pila, o con el que lo bautizaron cristianamente, entiéndase bautismo, pues el bautismo de infante, era Napoleón Bonaparte, que obviamente es una sátira. No, ah, Napoleón se usa, actualmente se usa, pero el nombre que alguien coincida, digamos, teniendo el mismo del personaje, sí suena bastante raro. Luego nos dice propiamente, ¿verdad? Estas, my first and middle appellations, vendría siendo propiamente, este era como mi nombre y mi apellido, ¿verdad? Sí vendría siendo mi nombre y mi apellido. Bueno, ya tenemos poco tiempo. Veamos si alcanzamos a hacer una reading más. ¿Quién quisiera hacer el reading de ese? Tell me. Nobody? ¿Alguien se anima?
I wanna try, teacher. Okay, thank you, Felix. Come on, let's do it. I assumed the name Simpson with some reluctance has in the patronym for saying I felt a very pardonable pride believing that I could trace a descent from the immortal author of the chronicles. Why on the subject of names, by the by, I may mention a singular coincidence of sound attending the name of some of my immediate predecessors. My father was a Monsieur Froissart. As to personal endowment, I am by no means deficient. On the contrary, I believe that I am well made and possess what night death of the world would call a handsome face. In height, I am 5'11". My hair is black and curly. My nose is sufficiently good. My eyes are large, and that's all. Ok, vamos a bajar un poquito. Excelente. Ok, well, thank you, Felix. Veamos. Bueno, aquí ven varias cosas, ¿verdad? Y que debemos tomarnos un poquito de tiempo, pero les decía que ya a partir de que aparece Napoleón Bonaparte, ya nos da una idea de que esto va a tener ciertas referencias que van a ser utilizadas como una especie de sátira. Y aquí viene ya la segunda. O sea, ya primero decir que su protagonista se llama Napoleón Bonaparte y en segundo lugar nos dice que asumió, dice el nombre Simpson, que para recibir la herencia, lo sabemos. Un poco receloso de eso, porque tiene, dice, un apellido de origen francés, eh, que es su patrimonio, que es este apellido. Y pues aquí le pedimos ayuda, ¿verdad? A la maestra francés para ese texto. Y de acuerdo a lo que ella nos dijo, eso se debe leer como Froissart. Froissart. No es Frois, es Froissart. Es como se leería en francés. Y sucede que nos menciona, ¿verdad? Que tiene un orgullo, dice, puede tener un orgullo bastante perdonable, ¿verdad? Ya que él es descendiente de un autor francés, de un escritor francés, que de hecho su libro más famoso se llama Chronicles o Crónicas de Froissart, así se llama el libro y existe, o sea, es un libro real. O sea, aquí ya comienza un poco a que la historia retoma nombres de personajes que existieron en la realidad, pero que al final de cuentas no es que fuese cierto, es más un cuento, es más un cuento, pero haciendo alusiones a eso. Y pues nos termina diciendo, ¿verdad? De que pues es un descendiente de este personaje y que su padre, ¿verdad? Fue Monseñor Froissart, que ya nos indica que si era un monsieur, era alguien que pertenecía a la clase alta francesa. Eh, bueno, y luego viene una como descripción. eh, Dice que él no se considera que sea alguien que tiene, digamos, deficiencias o que está por debajo de la gente. Al contrario, cree que está bien constituido.
que dice que tiene sus dientes completos, que tiene lo que se puede llamar un handsome face, un rostro apuesto, que es bien parecido, tiene buen porte, 5 pies, 5 y 11 pies, dice que es su altura, su pelo es negro, comienza a describirse como físicamente como un hombre atractivo. Well, pero vamos a dejarlo hasta ahí because time is over. Vamos a continuar mañana. Thank you. Goodbye. Take care. Good night, teacher. Thank Good you. night. Bye. Good night. Have a good one. Thank you.